Era miércoles, y aún tenía aliento a café y notas adhesivas pegadas a la manga por las prisas de la mañana. Acababa de sentarme en el trabajo cuando sonó el teléfono con un número que no conocía. No sabía quién llamaba, así que no contesté. Hola, ¿es Clara Delany? Lo pensé un momento. Sí. Hola, soy Charles de Liberty National Bank. Llamamos por su deuda hipotecaria de $523.000. Hemos enviado varios avisos, pero... No, no tengo hipoteca, murmuré, con la voz más áspera de lo que pretendía. Se habrá equivocado de persona. Una pausa. Señora, el expediente que estamos revisando tiene su nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social. Usted es la principal prestataria. Hace 3 años, se abrió el préstamo. 3 años. Me quedé en blanco. Ese fue el año en que mi hermana menor, Meline, empezó a hablar de comprarse una casa. Decía que quería algo lo suficientemente grande para una familia y lo llamó su nuevo comienzo. La recordé mostrando fotos de Pinterest en la mesa y burlándose de las calificaciones crediticias como si fueran chistes malos. Mamá dijo, ya encontraremos una solución. La familia siempre encuentra la manera. Pero no así. Terminé la llamada educadamente, de alguna manera, y me quedé con la mirada perdida durante 1 minuto entero. El zumbido del ventilador de mi portátil llenó el silencio. Tenía las palmas de las manos húmedas, la boca seca. Me dije que debía ser un error, alguna confusión, una errata, tal vez alguien con el mismo nombre en el mismo estado. Pero mi instinto no me lo creía. Revolví el cajón junto a mi cama, rebuscando entre recibos de sueldo y tarjetas de cumpleaños. Encontré la última carta que había recibido de Liberty, un folleto genérico tirado hacía meses. En ese momento no le di importancia. Ahora parecía una advertencia que no había entendido. Me senté en el suelo de mi apartamento, rodeado de sobres y hojas sueltas, contemplando mi vida hecha pedazos. No tenía propiedades, ni préstamo para el coche, ni nada en común. Mis finanzas eran sencillas por naturaleza, y aún así, alguien me había endeudado con $500,000. Y no solo alguien. Solo había un grupo de personas que tenían mi nombre legal completo, mi número de la Seguridad Social, mi firma en papel tras años ayudándoles a rellenar formularios FAFSA, trámites médicos y solicitudes bancarias, mi familia. La idea se formó sin que pudiera contenerla. No quería creerlo, pero algunas traiciones no derriban la puerta. Simplemente cierran la puerta silenciosamente tras de ti. No dormí esa noche. Me quedé en la cama, mirando al techo, dándole vueltas al mismo pensamiento una y otra vez. Si me hubieran preguntado, ¿habría dicho que sí? No lo creía, pero esa no era la cuestión. Nunca me dieron la oportunidad. A la mañana siguiente, había dejado de fingir que era un error. Las piezas encajaban a la perfección, el momento, las palabras, el silencio. Meline había estado hablando de la casa de sus sueños unos meses antes de la fecha de la hipoteca, un porche envolvente, un sótano terminado, espacio para futuras posibilidades. Por aquel entonces estaba entre trabajos, su crédito estaba por los suelos, pero nuestra madre le dijo que no se preocupara. Maddie siempre encuentra la manera. Al parecer, yo era la manera. Empecé a sacar documentos viejos de mi archivador, cosas que no había tocado en años, formularios de impuestos viejos, copias de la Seguridad Social, pólizas de seguro que había avalado cuando mamá se operó. Allí, escritas a mano, estaban las llaves del reino, todo lo que alguien necesitaría para hacerse pasar por mí. Y las había entregado, pieza por pieza, porque yo era la responsable, la que arreglaba las cosas, la hija tranquila que no armaba lío. Pensé en cómo lo decía mi madre, casi con orgullo, Clara no necesita ayuda. Es fuerte. Se las arregla. Ese era siempre el precio.
Meline recibía gracia, yo silencio. De pequeña, eran pequeñas cosas. Se olvidaba de limpiar, y está pasando por una fase. Yo lo olvidaba, y tú lo sabes mejor, Clara. Chocaba el coche, y papá decía, para eso está el seguro. Pedía una laptop usada, y mamá me recordaba, no somos ricos. No me odiaban, de eso habría sido más fácil. Simplemente no me veían como alguien que pudiera quebrarse. Y quizá por eso les parecía bien firmar con mi nombre, atribuirme mi mérito, envolverme en una mentira que podría haberme arruinado la vida. Quizá para ellos, yo era lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Pero bajo esa apariencia de calma, algo había cambiado. No era rabia, ni venganza, sino claridad. Abrí mi portátil y solicité los documentos del préstamo al banco. La mujer del teléfono parecía educada y eficiente, sin saber que su PDF lo cambiaría todo. Cuando llegó, me quedé mirando la pantalla. Allí estaba, página tras página, mi nombre, mi fecha de nacimiento, mis datos, mi firma. Solo que no era mía. Era casi, demasiado. Alguien había practicado, estudiado, tal vez incluso calcado. Pero no habían copiado la vacilación en mi R ni la ligera inclinación hacia arriba en la I de Delaney. Esta firma era más limpia, más recta, más segura de una manera que la mía nunca había sido. Mirarla era como mirar una versión de mí misma que no conocía, una falsificación que engañó al mundo pero no a mí. ¿Y lo más aterrador? Sabía exactamente quién la había escrito. No los llamé. No le escribí a Meline ni les envié un párrafo estremecedor a mis padres preguntándoles cómo podían hacer esto. No grité ni exigí nada. Simplemente comencé a recopilar todas las copias de todos los documentos que me vinculaban a ellos, declaraciones de impuestos, autorizaciones médicas, formularios de préstamos estudiantiles que había firmado conjuntamente cuando papá perdió su trabajo. Revisé casi 10 años atrás, carpeta por carpeta, creando un discreto rastro de papel. Había tantas firmas, tantos pequeños momentos en los que había dicho que sí por deber, por amor, por costumbre. Había dicho que sí cuando nadie me lo había pedido. Uno por uno, imprimí mis propios registros, informes de crédito, registros de protección de identidad, una lista de cuentas a mi nombre. Nunca había tenido una propiedad, pero aquí estaba, el paquete hipotecario completo de Liberty National con mi nombre en la línea de puntos, notariado, legalmente vinculante, firmado, sellado y robado. Durante un tiempo, lo guardé todo en la mesa de la cocina, ordenado en montones como si estuviera preparando un proyecto escolar. Pero esto no era la escuela. Esto era supervivencia. Una amiga del trabajo, Sloan, notó que algo no encajaba. Me pilló con la mirada perdida durante el almuerzo y me llevó aparte. Parece que estás conteniendo la respiración, dijo. Se lo conté todo. No sé por qué, quizá porque era de las pocas personas que llamaba para preguntar, ¿cómo estás?, y lo decía en serio. No intentó consolarme, simplemente sacó su teléfono y dijo, llama a este tipo. Es listo. No se inmuta ante los líos familiares. Así conocí al señor Whitaker. Era mayor, quizá es militar, con una voz que no desperdicia sílabas. Me senté frente a él en una pequeña cafetería a 3 manzanas de mi apartamento, sin recepcionista, sin vestíbulo del ascensor, solo él, un bloc de notas y un café solo. Hojeó mi pila de papeles sin decir palabra. Cuando terminó, cerró la carpeta y me miró a los ojos. ¿Entiendes de qué se trata esto, verdad? Creo que sí, dije. Fraude y robo de identidad, añadió, como mínimo. Escuchar esas palabras en voz alta me oprimió el pecho. Asentí. No quiero destruirlos. Solo quiero que esto se deshaga. No estás destruyendo a nadie, dijo. Estás reclamando lo que es tuyo. Durante la siguiente hora,
me explicó los pasos a seguir: presentar una denuncia policial, notificar al banco por escrito, presentar pruebas, impugnar la hipoteca legalmente y presentar cargos si fuera necesario. Va a ser largo, advirtió, y va a quemar cualquier puente que quede. Pensé en esa palabra, quemar, como si el puente siguiera ahí, como si no hubiera estado caminando sola durante años. Al llegar a casa, abrí una vieja tarjeta de cumpleaños de una caja que no había tocado desde que me mudé. Era de mi madre. Reconocí la letra tosca antes incluso de leerla: felices 28 a nuestro prometido. No te lo decimos lo suficiente, pero siempre has sido nuestro pilar, nuestro plan B. ¡Qué suerte tenemos de tenerte! Nuestro plan B. Se suponía que debía ser dulce, ahora lo sé, pero solo podía sentir la verdad que se escondía tras él. Me habían visto como alguien confiable, fuerte y tranquila, tan tranquila que creían que nunca les diría que no. Pero ya no era el plan que usaban cuando todo lo demás fallaba. Ahora tenía uno propio. El domingo llegó rápido, demasiado rápido. Me quedé frente a la casa de mis padres, la de las persianas blancas y la entrada agrietada, agarrando una carpeta en mi bolso como si fuera a quemar el cuero. No les había dicho ni una palabra en toda la semana, desde que recibí los documentos, desde que me senté en la oficina del señor Whitaker y me di cuenta de que esto no era solo un desastre, era un delito. Aún así, llamé. La puerta se abrió casi al instante. Mi madre sonrió radiante. Clara, cariño, estaba a punto de sacar el asado del horno, como si nada hubiera pasado. Entré. La casa olía a limpiador de limón y cebolla, como siempre. Meline estaba acurrucada en el sofá, navegando en su teléfono, con una copa de vino vacía a su lado. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable, viendo un partido de fútbol, como si el mundo no hubiera cambiado. Nadie me miró demasiado tiempo. Me senté en silencio durante la cena: estofado, puré de papas, judías verdes con demasiado ajo. Mi madre charló un poco. Meline se quejó de su asociación de propietarios. Papá gruñó frente al televisor. Esperé. Después de retirar los platos, hablé. Oye, una pregunta rápida. 3 pares de ojos se volvieron hacia mí, curiosidad leve, sin tensión, solo otra de las preguntas prácticas de Clara, probablemente sobre seguros o neumáticos. ¿Alguien sabe algo sobre una hipoteca a mi nombre? Silencio, de esos que hacen que el aire se denso. Los hombros de Meline se tensaron. La sonrisa de mi madre se congeló a media expresión. Mi padre se aclaró la garganta. No me moví, no parpadeé, solo esperé. Finalmente, mamá habló, con voz suave, como si estuviéramos hablando de una factura atrasada. Ay, cariño, eso es solo papeleo. Maddie necesitaba ayuda para calificar. No es que vayas a pagar nada. Es familia. Meline añadió, con la mirada fija en la mesa: tienes buen crédito. Yo no. No es justo que no me ayudes. No es justo, como si hubiera sido egoísta al pedirlo, como si fuera normal. Los miré, a la mujer que me crió, a la hermana a la que solía proteger de las pesadillas, al padre que una vez me dijo que yo era su calma en la tormenta. No vieron lo que habían hecho como algo malo. Lo vieron como algo normal. Asentí una vez, despacio, con neutralidad. Gracias por explicarme, dije en voz baja. Meline se relajó, ya de vuelta en su teléfono. Mi padre cogió el mando a distancia. Mi madre pareció aliviada, como si una crisis se hubiera superado. Ninguno de ellos vio lo que había cambiado. Pensaban que seguía siendo la misma Clara, la tranquila, la que seguía a salvo. Pero no había venido a pelear. Había venido a escuchar, a darles una oportunidad, y la usaron para justificar la mentira. A la mañana siguiente, presenté la denuncia.
El agente de la comisaría tenía el aspecto de alguien que había visto demasiados casos familiares, cansado, educado, cuidadoso. Cuando le entregué la carpeta que había preparado con la ayuda del señor Whitaker, la hojeó lentamente, frunciendo el ceño con cada página. ¿Seguro que quieres seguir adelante con esto?, preguntó, no por duda, sino por vacilación. Si no, dije, seguirán haciéndolo. Asintió y selló los papeles. Era oficial. Esa tarde, envié la carta certificada a Liberty National. Dentro estaba la denuncia, un aviso formal de disputa y copias de mi identificación. Vi al empleado de correos deslizarla en la bandeja de salida, como si fuera un sobre cualquiera. Pero para mí, era una despedida, una última línea discreta escrita con tinta. No les avisé, ninguna llamada furiosa, ninguna confrontación, solo silencio. Pasaron 3 días, luego 5, luego una semana entera. Ni llamadas, ni mensajes, solo el dolor sordo de esperar a que algo se rompiera. Por fin se rompió. El viernes por la noche, justo después del atardecer, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a mi madre afuera, envuelta en su abrigo más bonito, con el rostro tenso por una mezcla de furia y miedo. Abrí la puerta, pero no retrocedí. No esperó la invitación. ¿Cómo pudiste?, siseó. ¿Cómo te atreves a ir a la policía? Su voz era aguda, pero por debajo, lo oí, el pánico, no por mí, sino por lo que significaba, por ser descubierto. No dije nada. Confiaba en tu comprensión, continuó. Meline necesitaba ayuda. La familia se mantiene unida. No, dije en voz baja. La familia pide. No roba. Parpadeó, como si las palabras le golpearan más fuerte por la calma. Lo has arruinado todo, espetó. ¿Sabes cómo se ve esto? Casi me reí, pero no lo hice. No arruiné nada, dije. Solo dejé de fingir que no estaba roto. Abrió la boca para discutir, pero yo ya estaba cerrando la puerta. El pestillo se cerró con un ruido muy suave, pero a mí me pareció más fuerte que cualquier grito. Esa noche, Meline llamó 12 veces y dejó 4 mensajes de voz, cada uno más enfadado que el anterior. Los borré sin escucharlos. A la mañana siguiente, me desperté con un correo electrónico de Liberty National. Hemos suspendido la hipoteca a la espera de una investigación más exhaustiva. Adjunto una disculpa formal. Estaban revisando los registros notariales y el archivo de firmas. Mi historial crediticio seguía dañado, pero el problema había comenzado. Llamé al señor Whitaker. Se lo están tomando en serio, le dije. Normalmente lo hacen, respondió, cuando la gente no grita y les muestra la verdad. Tenía razón. No había gritado. No había suplicado. Simplemente me quedé quieto mientras la verdad hacía su trabajo, y de alguna manera, eso fue suficiente. En las semanas siguientes, el silencio a mi alrededor se hizo más denso. Se acabaron los mensajes, las invitaciones, los recordatorios cargados de culpa de que debía estar agradecida por la familia que tenía. No querían arreglar nada, solo querían la versión de mí que seguía diciendo que sí. Pero ella ya no estaba. En cambio, llené mis fines de semana con cosas que había olvidado que me gustaban: caminar al mercado de agricultores, comprar flores para la mesa de la cocina, sentarme en silencio con un libro y sin que sonara el teléfono. No quería venganza, la verdad es que no. Solo quería distancia y paz, y por primera vez, tenía ambas. Pasaron los meses. La primavera llegó silenciosamente, los árboles florecían en suaves tonos rosas y amarillos, como si el mundo hubiera decidido empezar de cero, estuviera yo lista o no. Mantuve la calma, respondí correos del señor Whitaker, firmé documentos, revisé mi informe crediticio como si fuera un pronóstico del tiempo en el que no confiaba. El caso seguía abierto.
El daño seguía ahí, pero algo dentro de mí se había asentado. Pasaba los fines de semana en movimiento, recorriendo senderos, probando cerámica en el centro comunitario, haciendo voluntariado en la biblioteca los sábados. Nada dramático, solo mío, horas que no pertenecían a nadie más. Una mañana, me encontraba detrás de mi puesto en una feria artesanal local, rodeado de tazas y cuencos desparejados que había moldeado con manos inseguras. Una mujer cogió una pieza etiquetada como Reclamation, una taza ligeramente descentrada, lisa por algunas zonas, imperfecta por otras. Le dio vueltas en la palma de la mano. ¿Por qué ese nombre?, pregunté. Me encogí de hombros. Porque no se suponía que existiera, pero existe. Sonrió, pagó en efectivo y se marchó. Esa noche, me senté en mi balcón con una taza de té y el primer silencio real que me había ganado en años, no el silencio de ser ignorada, sino el silencio de no ser reclamada. Fue entonces cuando los vi, mi madre, mi padre y Meline, de pie al borde del estacionamiento cerca de mi apartamento, como si dudaran si acercarse o alejarse. Parecían más pequeños de lo que recordaba. El maquillaje de Meline estaba corrido. La camisa de mi padre estaba arrugada, desabrochada. Mi madre aferraba su bolso como si fuera lo único sólido que le quedara. Bajé las escaleras despacio, sin prisas, sin esconderme. Cuando me vieron, se quedaron paralizados. Clara, empezó mi madre con la voz temblorosa. Cometimos errores, pero seguimos siendo familia. Meline dio un paso al frente. Solo necesito ayuda, solo un ratito. Por favor, no nos dejen fuera. Ya no había fuego en mí, ni rabia, solo un silencio profundo y sereno que provenía de saber. No estaban aquí porque me quisieran. Estaban aquí porque me necesitaban de nuevo. Dejé mi bolso y los miré, a cada uno, los miré de verdad. Espero, dije con cuidado, que algún día entiendan lo que significa una verdadera familia. No me interrumpieron. Pero no es algo que se pueda robar, falsificar o esperar cuando convenga. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué un sobre manila. Dentro había una copia impresa del documento hipotecario falsificado, mi nombre, sus firmas, un sello rojo en el anverso que simplemente decía nulo. Escondido detrás había algo más, una tarjeta de cumpleaños de hace años, la que decía, siempre has sido nuestro plan B. Le di el sobre a mi madre. Le temblaban las manos al tomarlo. No estoy enfadada, dije, ya no. Abrió la boca para hablar, pero no esperé. Por fin soy libre, dije, y no voy a volver. Entonces me di la vuelta y me alejé. El sonido de mis pasos en las escaleras me pareció más pesado que cualquier discusión que pudiera haber tenido. No miré atrás. Al llegar al rellano superior, me detuve. El viento me levantó el borde del abrigo. El sol empezaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el aparcamiento. Susurré, no a ellos, sino a mí misma, a veces, marcharse es lo más fuerte que dirás. Y lo decía en serio. Usaron mi nombre como si les perteneciera, pero me marché, sin gritos, sin advertencias, solo un silencio que no pudieron ignorar. Si alguna vez te han tratado como si fuera el plan B, entenderás por qué nunca miré atrás. Suscríbete si ya no quieres callar. Algunas verdades no se dicen para perdonarlas, solo para recordarlas.